Y hermanos, gracias a nuestro Dios, quien nos da la oportunidad de nuevamente estar reunidos como la iglesia de su Hijo amado, para venir a adorarle en este día del Señor, en que todos los cristianos debemos de honrarle, debemos de glorificarle, debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Vamos ahora a tener el momento, el tiempo de la clase para meditar en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema de la semana pasada? Vamos a probar un poco la memoria, sin ver apuntes. Empieza con C. Crecimiento. Pero el crecimiento lo enfocamos al crecimiento numérico de la iglesia. Y veíamos el ejemplo en la iglesia primitiva. Veíamos que el mejor manual que tenemos para crecer hoy en nuestros días es el libro de los Hechos, el libro de los Hechos. Nos enseña cómo evangelizar, dónde evangelizar, en qué momento, cuándo, qué debemos de decir. Y eso era lo que veíamos la ocasión anterior. Nos enfocábamos al crecimiento numérico. Y veíamos cómo a través del libro de los Hechos, desde el capítulo 2, cuando se habla de los primeros 3,000 cristianos que se bautizan, luego en el capítulo 4 menciona otros 4,000 o 5,000, y así en adelante ya no menciona números, sino está diciendo que gran cantidad de gente se convertía, una multitud se convertía, decía no pocos se convertían. Entonces era algo maravilloso como la iglesia en el primer siglo crecía numéricamente. De tal forma que se piensa que en los primeros años la iglesia en Jerusalén tenía más de 12,000-15,000 miembros, tal vez. Y luego empieza la dispersión y bueno, se van por todos lados predicando el evangelio. Pero bien, hay otra clase de crecimiento en la cual ahora quisiera que hablemos. El crecimiento espiritual. Si bien ya vimos que Dios demanda el crecimiento numérico para cada uno de nosotros, es decir, que todos nos debiéramos de convertir en evangelistas, todos nos debiéramos de convertir en predicadores de la palabra de nuestro Dios. Bueno, Dios también busca que ustedes y yo crezcamos espiritualmente, y ese va a ser el tema para esta ocasión. Vamos a ver cuatro cosas. El mandamiento de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Dios nos pide, nos demanda que ustedes y yo crezcamos. Y en otras palabras puede decirse que nos vayamos perfeccionando. También vamos a ver qué debo de tener para ser perfecto, para ser completo, para ser maduro. Número 3, ¿cuáles son algunos síntomas que vemos hoy en nuestros días de la inmadurez del cristiano? Y por último, ¿cómo alcanzar la madurez? ¿Cómo alcanzar la madurez? El viernes veíamos ahí en Santiago, capítulo 1 de versos 4 en adelante, hablaba ahí Santiago de que debiéramos de ser perfectos y cabales. Y bueno, mencionábamos, Dios nos demanda perfección, Dios nos demanda madurez, que es un sinónimo de la palabra perfecto, indudablemente que sí. Y veíamos algunos pasajes que vamos a recordar ahorita rápidamente. El primero es el libro o la carta a los Efesios, capítulo 4, versos de 11 en adelante. ¿Y de qué nos habla aquí en este pasaje? Bueno, ustedes recordarán, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces habla de que la iglesia pueda crecer a través de tres cosas: a través de la unidad, a través de la madurez y a través de la firmeza. Dice, no te dejes de llevar por ningún viento de doctrina. Ahí es cuando está hablando de firmeza. Entonces el mandamiento de nuestro Dios es claro. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es sencillo. Nos dice, se ha establecido todos estos tipos de liderazgos, todo este tipo de roles, de trabajos, de dones, como le quieran llamar, con el propósito de crecer espiritualmente, a través de la unidad,
a través de la madurez, de la perfección y a través de la firmeza, de no dejarnos llevar de algún lado a otro por cualquier viento de doctrina. Y Hebreos capítulo 6, verso 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Vamos hacia adelante, no nos vayamos hacia atrás. Cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice: no es digno de mí. Entonces, Hebreos capítulo 6 también nos habla de que debemos ir hacia adelante, debemos de ir creciendo espiritualmente. Ahora bien, también tenemos ahí Colosenses 1:28. Colosenses capítulo 1, verso 28, ¿quién lo tiene? Aquí no anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Okay, entonces el propósito de amonestar y de enseñar a todo hombre, dice Pablo, ¿cuál es? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese propósito? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ustedes y yo, a través del estudio, a través de la amonestación, a través de escudriñar la palabra de nuestro Dios, debiéramos de presentarnos perfectos y rectos delante de nuestro Dios. Y otra vez aclarando, para los que no estuvieron, perfecto en este sentido de la escritura o en el texto original, no quiere decir que no cometas errores, que no cometas pecado. Viene de una palabra griega que lo que quiere decir es alcanzar la madurez, el ser completo, el ser maduro. Y segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el propósito de la escritura, de que se haya inspirado, de que se haya escrito, de que la tengamos hoy en nuestros días, ahí habla de dos propósitos: que seamos perfectos, otra vez, se repite la palabra, maduros, que haya crecimiento, que no nos quedemos niños en Cristo o enanos en Cristo, sino que vayamos adelante hacia la perfección. Y el otro propósito ahí de Timoteo, bueno, es que estemos preparados para toda buena obra. Y bueno, ahí se me pasó a agregar el que veíamos ahora en el viernes, Santiago capítulo 1, versos 5 y 6, donde se nos habla de que seamos perfectos y cabales. Ya lo mencionábamos ahí el viernes en la clase. Ahora bien, aquí viene el segundo asunto que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué debo de tener para ser perfecto, para ser maduro, para ser completo? Los escucho. ¿Qué debo de tener para ser? Ok, muy bien, fe. ¿Qué más? Perseverancia. ¿Qué más? El Espíritu Santo. ¿Qué más? Escudriñando las Escrituras. ¿Qué más? Disposición. Muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Obediencia. Muy bien. Ok, insistencia, perseverancia, no desanimarnos. ¿Qué más? Tener la armadura de Dios, Efesios capítulo 6. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Se rinde? Número 1, Mateo 19, 21. Mateo 19, verso 21. Ok, si queremos ser perfectos, ¿qué debemos de ser? Benevolentes. Debemos ser compartidos, debemos de ser generosos, en especial con nuestros hermanos, quienes menos tienen. En el momento en que haya una necesidad, que no se cierre en nuestro corazón,
que nuestra mano no se quede en el bolsillo, sino que saque algo y compartamos con aquellos hermanos en necesidad. Entonces Jesús es claro con aquel joven rico que se acerca. Bueno, maestro, dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le empieza a hablar el maestro y le dice, bueno, pues todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, bueno, si quieres ser perfecto, si quieres ser completo, si quieres ser maduro, si quieres crecer, bueno, comparte con aquellos que menos tienen. Y bueno, ¿cuánto le dolió al joven rico estas palabras? Y mejor se fue. ¿Qué más? Santiago capítulo 3, versículo 2. También otro texto que mencionábamos el viernes, Santiago capítulo 3, verso 2. Que lo tengan. Porque todos ofendemos muchas veces. Si algunos no ofenden palabras, es que ya no es capaz también de delante del pueblo. Ok. Está diciendo una gran verdad aquí Santiago. ¿Todos ofendemos pocas veces? No, muchas veces. Entonces es algo que se deja ver aún y en el pueblo de nuestro Dios, el cómo nos ofendemos en ocasiones los unos a los otros. Pero dice, si alguno de ustedes, si alguno de nosotros, dice, no ofende en palabra, bueno, este va a llegar a ser un varón perfecto. ¿Por qué? Porque controla su lengua. Y cuán difícil, hermanos, es controlar la lengua. Un miembro tan pequeño, pero que puede hacer tanto daño, que enciende una pequeña fogatita y después está quemándose o incendiándose todo un bosque completo en cuestión de días o de horas. Entonces debemos de tener cuidado. Si queremos ser perfectos, debemos de refrenar nuestra lengua. Colosenses 3:14. Colosenses 3. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos para ser perfectos? El vínculo perfecto. Y este es el amor. Entonces, Pablo lo explica ampliamente ahí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, que si yo hago esto, que si me enfoco en muchas cosas, en hacer, pero la clave, dice Pablo, si no tengo amor, todo aquello que pudiera profesar que hago o dejo de hacer, dice, bueno, no va a tener validez. ¿Por qué? Porque el elemento esencial en todo lo que hagamos debe de ser el amor. Entonces, el amor puede con todas las cosas. Si ustedes y yo amamos a nuestro Dios, amamos a la iglesia, amamos a nuestros hermanos, bueno, el crecimiento espiritual se va a dar por consecuencia. ¿Qué más? Ya lo decían ahorita, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero el que guarda su palabra, es decir, aquel que es obediente a los mandamientos de Dios, va a llegar a perfeccionarse, va a llegar a madurez, va a llegar a ser completo. Entonces, ¿qué pasa cuando desobedecemos a nuestro Dios? Bueno, en automático hay un decrecimiento, hay está lo contrario de, o vamos en la dirección incorrecta, vamos en la dirección contraria hacia cuando nos pide Hebreos que vayamos adelante hacia la madurez o hacia la perfección. Entonces, el desobedecer nos puede costar el no crecer espiritualmente hablando. Santiago, vamos ahora a Santiago, capítulo 2, verso 22.
No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos para ser perfectos? Bueno, buenas obras. Y menciona aquí Santiago el caso de Abraham, que si esa fe que decía tener o que demostraba Abraham no hubiera actuado juntamente con las obras, bueno, a lo mejor otra cosa hubiera sido sin duda alguna. Pero por la fe que tenía nuestro Dios, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Él lo hace sin vacilar, lo hace sin dudar, lo hace estando consciente que nuestro Dios le podía levantar de los muertos. Por eso dice Santiago, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó a través de esas obras? Por eso dice la Escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, esas son las cosas que debemos de tener para ser perfectos, para ser completos, para ser maduros. Ahora bien, tercer asunto, síntomas de la inmadurez o síntomas de la falta de crecimiento espiritual, como lo queramos ver. ¿Cuáles tenemos? Hay muchos, ¿verdad? ¿Perdón? La indiferencia, ¿ok? ¿Qué más? ¿La indiferencia qué? ¿O a quién? ¿Ok? La fe a la palabra, a los hermanos, al trabajo. ¿Qué más? El no congregarnos, la inasistencia, ¿verdad? Fundamento básico del cristianismo, el estar reunidos, el estar congregados. ¿Cómo podemos decir que crecemos o que queremos crecer espiritualmente si lo elemental que es estar aquí reunidos para aprender de su palabra, para adorarle a nuestro Padre, bueno, pues no lo hacemos? ¿Qué más? Síntomas de la inmadurez. Críticas, murmuraciones, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Rebeldía, ¿ok? Ok, los hombres de doble ánimo, decíamos el viernes, somos inconstantes en todos los caminos cuando tenemos un doble ánimo, un doble pensar, que somos vacilantes o fluctuantes. ¿Qué más? Hay muchos. Aquí es donde más nos vamos a tardar. Ok, vemos nada más, ¿se acuerdan ahí de lo que se dice? Se pinta una pared completa de blanco y ahí hay un puntito negro en la pared. ¿Y dónde fijamos nuestra vista? En el puntito, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues si está todo blanco. Entonces nos gusta ver los errores de los demás. Y es algo que hablábamos, hermanos, cuando dábamos alguna clase acerca de los ancianos, que un error que la iglesia comete hoy en nuestros días es que no vemos las virtudes o el potencial de los hermanos. Solamente nos enfocamos en descalificar y en decir no, por esto, por lo otro y por aquello, cuando no estamos viendo lo bueno que hay en aquel hermano que nos puede ayudar a llegar al cielo, a llegar a completar lo que Dios demanda de su iglesia, el gobierno o el establecimiento de ancianos y diáconos. ¿Qué más? ¿Qué más síntomas hay de la inmadurez? Cuando vemos lo propio y no lo de los hermanos. Cuando buscamos lo nuestro y cuando no buscamos el bienestar de mis hermanos. ¿Qué más? Cuando no trabajamos. Si no sabemos, quiere decir que aquí no hay síntomas de la inmadurez, ¿verdad? Y eso debe ser bueno, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos cuantos. Ya ni me acuerdo cuántos puse. Vamos a ir a Hebreos. ...5... del 11 al 14.
5, 11 al 14. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es experto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, una de las advertencias que tiene el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, es la advertencia contra podernos convertir en apóstatas, contra podernos convertir en falsos maestros o deslizarnos o salirnos del camino. Entonces, cuando empieza hablando acerca de esta advertencia, les da 3 síntomas de los cuales o por los cuales no están creciendo, por los cuales, como dice el verso 6, dice, debiendo ser ya maestros, bueno, dice, les da la razón por las cuales. La primera está en el verso 11, dice, os habéis hecho tardos para oír, tardos para oír. No queremos escuchar el mensaje de nuestro Dios, no queremos estar reunidos, no queremos hacer su voluntad. Se nos dice algo, se nos habla algo acerca de la palabra, como decimos, entra por el izquierdo y sale por el derecho inmediatamente. Ni siquiera se alcanza a procesar en el cerebro, así como entró, se fue aquella instrucción, aquel mensaje, aquel mandamiento de nuestro Dios. Entonces nos hacemos tardos para oír. Número 2, el verso 12. Debiendo ser ya maestros. ¿Cuántos años en el cristianismo tenemos ustedes y yo? ¿Cuántas veces se nos ha dado la oportunidad de enseñar, de compartir el mensaje con aquellos que lo necesitan? Y no necesariamente lo tienen que hacer desde el púlpito. Hay muchas formas o varias formas de enseñar. Entonces tenemos décadas, tal vez algunos de nosotros, y la enseñanza o la incapacidad para enseñar a otros se deja notar en nuestra vida. Un enorme síntoma de la inmadurez. No somos capaces de enseñar a otros. Y el número 3, seguimos necesitando lechita. Seguimos necesitando alimento de bebés. No queremos nutrirnos, no queremos ir más allá, no queremos madurar. Entonces, no queremos avanzar en el progreso, o no queremos progresar en el conocimiento de nuestro Dios. Entonces, dice Pedro, dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 3 síntomas que menciona aquí la carta a los Hebreos: tardos para oír, la incapacidad para enseñar a otros y el que todavía queramos leche espiritual en lugar de alimento sólido. Número 2, primera carta a los Corintios. Podía beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni... Primera carta a los Corintios 3:1, perdón. De manera que yo, hermanos, no puede hablarnos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Verso 2 era relacionado a lo mismo ahorita de la que necesitamos todavía leche. Pero el verso 1 nos da otro síntoma grave de la inmadurez, que actuamos con carnalidad. Todavía actuamos con carnalidad. Después de tantos años teniendo o siendo parte de la iglesia del pueblo de Dios, en muchas ocasiones somos carnales. Se nos pide trabajar en algo. ¿Por qué yo? ¿Por qué nada más a mí? ¿Por qué no a Javi?
¿Qué no a Carlos? ¿Qué no a Armando? ¿Por qué nada más me ven a mí? No, eso no pasa aquí, ¿verdad? Estoy hablando de otros lados. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Nadie me dijo nada, nadie me vino a murmurar, ¿verdad? No, es en serio, hermanos. A veces lamentablemente se deja ver esta actitud carnal entre el pueblo de Dios. En vez de que tengamos la espiritualidad, porque tenemos el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si decimos tener el Espíritu Santo, y realmente lo tenemos porque a través del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, ¿por qué seguimos siendo carnales? Evidentemente que hay la batalla, como dice Pablo ahí en Romanos y también en Corintios, donde hay una lucha entre la carne contra el Espíritu. Pero si nosotros nos tomamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, toda aquella carnalidad que aún pudiera existir en nuestras vidas, en nuestros corazones, bueno, debiéramos de hacerlas o de hacerla a un lado. Número 3, Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las engaños del error. Otro síntoma de la inmadurez, de la falta de crecimiento, es que somos inestables, somos fluctuantes, nos dejamos llevar de un lado al otro fácilmente, así como lo veíamos el viernes en la clase, ¿se acuerdan? El hombre de doble ánimo es inconstante, es inestable, no es firme en sus convicciones. Hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra. Hoy creemos una cosa y mañana creemos otra. Entonces, la inestabilidad en el cristiano es un síntoma de inmadurez. ¿Y cómo se muestra esa inestabilidad? Bueno, a través de la inasistencia, a través del desinterés, a través de las faltas de ganas de trabajar en la obra del Señor. No somos constantes, venimos nada más los domingos en la mañana o venimos nada más los domingos en la tarde, y con eso pensamos que ya hacemos demasiado, cuando otra vez lo comentamos, solamente es lo básico, lo fundamental, el hecho de estar reunidos. Entonces, la inestabilidad es otro síntoma de la inmadurez. Filipenses capítulo 4, verso 2. Quien lo tenga. Luego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué había pasado con estas hermanas? Bueno, no lo sabemos, pero indudablemente que había una situación anormal. Probablemente había pleitos, había desavenencias, probablemente se habían gritado, probablemente no estaban de acuerdo en muchas cosas. Entonces, un síntoma de la inmadurez hoy en nuestros días puede ser el que se encontraba en estas dos hermanas. Que ustedes y yo no nos llevemos bien, que nada más estemos buscando el momento, como decimos, para ponernos el puñal por la espalda, para hablar mal los unos de los otros, para murmurar de mi hermano, para decir a todos mis hermanos que bueno, es que Carlos nomás no lo aguanta, es que David, hijo, eso no habla, y eso me cae mal de David. Y los pleitos a los que llegamos a veces, tal vez no son pleitos de que nos liemos a golpes o nos demos golpes, pero a veces, como dicen las palabras,
hieren más, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, de que estemos en enemistad. Entonces, Dios no quiere que tengamos esa mentalidad de llevarnos mal. Al contrario, dice la Escritura que el amor fraternal debe de prevalecer o debe de sobresalir entre nosotros. Hebreos 10:26, no dejando de congregarnos. Sencillo. Todos lo entendemos a la perfección, pero la práctica es lo complicado, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3 verso 16. Por cuanto no eres frío ni eres caliente, ¿qué pasa? Te va a vomitar, nos va a vomitar el Señor Jesús. Otra vez, el ser inconstante, tener un pie en la iglesia, tener un pie en el mundo. El no definirse si realmente quiero seguir a nuestro Dios o mejor me voy al mundo. ¿Se acuerdan lo que veíamos el ejemplo de primer libro de Reyes? Dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Dice, si Baal es Dios, síganle, pero si Jehová es Dios, bueno, volveos a nuestro Dios, sigamos a Jehová de los ejércitos. Entonces, no seamos tibios espiritualmente hablando. Algo de lo que le pasó a Pedro, dice Pedro al maestro, dice, bueno, si es necesario, yo mismo voy a dar mi vida por ti. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y que le da una gran lección Jesús, le dice, ay Pedro, dice, antes que el gallo cante, me vas a negar. Entonces, ¿qué pasó en Pedro? Confió en sí mismo. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No creamos que somos autosuficientes. Dependemos absoluta y totalmente de parte de Dios. ¿Okay? No confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nosotros mismos. Confiemos mejor en nuestro Dios. Segunda carta de Pedro 1:9. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Bueno, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, el cristiano a veces tiene o tenemos la vista muy corta. No tenemos una visión, no tenemos un rumbo hacia dónde queremos llegar, no tenemos metas, no tenemos propósitos espiritualmente hablando. Y para aquellos que ya somos padres, lo único que deseamos y queremos para nuestros hijos es que progresen secularmente hablando. Pero ¿cuántos de nosotros pedimos por su crecimiento espiritual? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos con ellos a estudiar la palabra? ¿Cuántos de nosotros les enseñamos a orar? ¿Cuántos de nosotros le pedimos a nuestro Dios que el día de mañana, si tenemos hijas, se casen con algún predicador, con algún futuro anciano, con algún buen líder de jóvenes, etcétera? ¿Cuántos de nosotros pedimos a nuestro Dios para que ellos progresen espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cómodos así como estamos? Bueno, ya llenamos el edificio en algún momento, creemos que ya hicimos demasiado, entonces la vista se nos ha quedado corta. Entonces hay que crecer, ¿verdad? Y aún así, cuando uno se esfuerza mucho con ellos y estudias con ellos en casa, nosotros lo hacíamos cuando mis hijos estaban chiquitos, después de la cena, a estudiar la Biblia, hacer preguntas, entre jugando y todo lo que conviviendo con ellos, no se completa lo que tú quieres, más si no lo hacemos. Así es. Es correcto. Entonces, un síntoma de la inmadurez es que nuestra vista llega hasta aquí nada más. No vemos más
allá, no tenemos la capacidad de planear, de ver hacia un futuro, donde visualizamos a San Bernabé en los próximos 10 años, cuántas más congregaciones va a abrir San Bernabé, cuántos años tendríamos ya de establecido el gobierno en aquel entonces. Tal vez que el tener el propósito de que en las otras misiones, congregaciones, como le queramos llamar, que se está trabajando en ellas, ya tengan su propio predicador. O sea, ¿cuántos de nosotros nos hemos a pensar hacia allá, hacia el futuro? Entonces, a veces nada más queremos ver hacia lo que está delante de mí. Entonces tenemos una vista muy, muy corta. No queremos ser amonestados o exhortados. Ya lo decimos siempre. ¿A quién le gusta ser exhortado? ¿A quién le gusta que nos regañen? ¿A quién le gusta que nos amonesten? Cuando a veces malentendemos el concepto de exhortar o amonestar. Si viene un hermano a exhortarme y a amonestarme, indudablemente si está guiado por el Espíritu Santo y si es un hermano espiritual, lo está haciendo por mi bien o para molestarme. Por mi bien. Entonces, ¿por qué a veces no queremos recibir la amonestación? ¿Por qué a veces no queremos recibir la exhortación? Porque somos inmaduros, no hemos crecido espiritualmente hablando. Otra cosa, no reconocemos nuestros errores. Hermano, es que te equivocaste en eso. No, yo jamás me equivoco. Tal vez estarás hablando de mi hermano de enseguida, pero yo no me equivoco. A lo mejor ustedes lo están viendo mal, pero yo no me he equivocado. Entonces, a veces pasa también en el pueblo de Dios. Nos equivocamos en algo y lo último que queremos hacer es reconocer que hemos fallado en algo. Entonces, el primer paso para salir adelante de alguna situación es reconocer que estamos en el error. Entonces, tengamos eso en mente. Indiferencia. ¿Indiferencia a qué? Al trabajo material. Entonces, a veces ni el aseo queremos hacer, ¿verdad? Y ahí me incluyo yo. No queremos agarrar la escoba, no queremos agarrar el trapeador y pensamos, bueno, es que lo estoy haciendo para los hermanos. No, lo estamos haciendo para Dios. En segundo lugar, en consecuencia, lo hacemos para la comodidad de nuestros hermanos, pero realmente el trabajo es para Dios. Tenemos indiferencia al trabajo espiritual, no queremos participar de ninguna actividad más que solamente ser cristianos de banca. Entonces somos indiferentes. Y al estudio de la Biblia, a la oración, etcétera, etcétera, y ustedes le pueden ir agregando. Falta de fruto. Si decimos que tenemos el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo debieran sobresalir en nuestras vidas. Deberíamos de traer a gente, deberíamos de estudiar con gente, y bueno, ¿dónde está ese trabajo para nuestro Dios? Entonces, número 4 y último, ya vimos muchos síntomas de la inmadurez del cristiano. Ahora vamos a ver el último asunto: ¿cómo alcanzar la madurez? ¿Cómo alcanzar la madurez? Los escucho. ¿Perdón? Estudiando la Biblia. No me vayan a decir todo lo contrario a lo demás. Por aquí acabamos. Ok, ser constantes. A veces, hermano, una forma de ser maduro es que la amonestación debe ir conforme a lo que está escrito, y a veces empleamos palabras propias y eso no es bueno, porque si de por sí la persona ya no quiere venir y tú le estás abriendo más la puerta, Claro. tú estás empleando tus propias palabras, cuando la Escritura dice que exhortes conforme está escrito y que hables Con amor. conforme lo que está escrito. Y eso es a veces que cometemos un error. Así es. ¿Qué más? ¿Cómo alcanzar la madurez? Poniendo en obra todo
¿Ok? Manos a la obra, ¿no? Trabajo, en pocas palabras. Número 1. Primera carta a los Corintios 13, 11. Primera carta de los Corintios 13, 11. ¿Quién lo tiene? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ok, válgame la expresión, dejemos las niñerías. Si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos ir hacia adelante, dejemos de ser niños, dejemos de comportarnos como niños, dejemos de actuar como niños. Entonces, eso es algo que se ve lamentablemente en el pueblo de nuestro Dios. A veces nos comportamos infantilmente. Cuando la Escritura nos dice, portaos varonilmente. Ya tenemos muchos años en la iglesia como para seguir actuando de la misma forma. Tenemos tantos años en la iglesia que cosas sencillas, cosas fundamentales del cristianismo, las hacemos a un lado. No queremos trabajar, no queremos hacer nada por la obra de nuestro Dios, más que estar aquí sentados y congregados. Entonces, dejemos de ser niños. Número 2, primera carta a los Corintios 14, 20. Dice, no seamos niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Dice, pero maduros en el modo de pensar. Si queremos ir hacia adelante, hacia la madurez, pensemos de una forma madura, pensemos de una forma correcta y agradable delante de nuestro Dios. Otra vez, dejémonos de niñerías. Ya estamos muchos de nosotros grandes en el cristiano, entonces lo que Dios quiere de nosotros es que empecemos a comportarnos y a pensar como gente madura que debiéramos de ser. Efesios 4, 13. Y lo comentamos, teniendo la meta de ser como Cristo. ¿Se acuerdan? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál debiera ser nuestro objetivo? ¿Hacia dónde le debiéramos apuntar? ¿Hacia dónde debiéramos de tomar el rumbo? A ser como Cristo. Así de sencillo. Pero no, a veces decimos, bueno, queremos ser como fulanito, queremos ser como sutanito. Y acuérdense que el hombre falla, el hombre fallamos. Dice Jeremías capítulo 17, si mal no recuerdo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros debemos de confiar en nuestro Dios, pero sobre todo si queremos llegar a ser maduros espiritualmente hablando, debiéramos de tener la meta de ser como Cristo. Hebreos 5:14, dejando ya la leche a un lado. Entonces, alimentémonos de una forma sólida o comamos alimento sólido. No queramos todavía no queramos todavía que se nos hable del amor, de qué es el bautismo, de qué es el plan de salvación, de cosas fundamentales y básicas del cristianismo, que lamentablemente han pasado 15 años y estamos reunidos, estamos congregados, seguimos aquí y todavía no sabemos cuál es el plan de salvación, todavía no sabemos cuáles son los 5 puntos de adoración, cuando es lo que hacemos cada primer día de la semana. Entonces, hermanos, ya dejemos de ser niños, empecemos a comer alimento sólido, demandemos alimento sólido. Yo sé que hay hermanos que están recién bautizados y
La leche para ellos es el alimento indicado o adecuado, pero también nosotros, o los que tengamos ciertos años en el cristianismo, necesitamos alimentarnos de una forma mejor o más adecuada. Primera carta de Juan 2, capítulo 14, venciendo al enemigo. Resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Entonces, cuando nosotros venzamos al maligno, cuando le resistamos, cuando hagamos que se ahuyente de nosotros, bueno, eso va a ser un síntoma de que estamos creciendo, de que estamos madurando, de que estamos fortaleciendo nuestra fe como hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos no en el predicador, no en los líderes, no en el maestro de jóvenes, no en el maestro de clases dominicales, no en aquel que me habló del evangelio. Puesto los ojos en Jesús, nadie más. Si ustedes y yo queremos crecer, nosotros tenemos una mirada recta y fija hacia nuestro maestro, porque en el momento en que empezamos a mirar hacia otro lado, nos tendemos a desviar del camino. Entonces dice el maestro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si queremos crecer y madurar, bueno, pongamos la mirada en el maestro. Colosenses 3:2 habla de algo similar, dice: pero poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas que hay en este mundo. No améis al mundo ni lo que está en el mundo. ¿Por qué? Porque eso no nos va a llevar a crecer, no nos va a llevar a ser como Cristo. Antes bien, pensemos, pongamos nuestras metas, pongamos nuestro trabajo, todo nuestro empeño para estar con nuestro Dios por toda la eternidad, que creo yo que eso es lo que cada uno de nosotros queremos y anhelamos, y por lo cual estamos aquí presentes, estar al lado de nuestro Dios por toda la eternidad. Conclusión: la demanda de Dios por el crecimiento de la iglesia, tanto en un sentido numérico y espiritual, es evidente, es claro. No podemos decir que no es un mandamiento, no podemos decir que no es algo que Dios quiera de cada uno de nosotros. Y ahora bien, así como vemos que el ser humano se va desarrollando desde que está en el vientre de mamá, sale a este mundo, va creciendo poco a poco, va tomando su leche, después de algunos meses empieza a comer los Gerbers y luego le empiezan a dar tortillas y huevo, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento que empieza a comer de una forma más sólida, y algunos de nuestros hijos, como los míos, son bien tragones y comen de todo. Entonces, esa es la forma en la que Dios espera que el pueblo, su pueblo crezca. No quedarnos como bebés en Cristo. Nuestro Dios quiere que vayamos creciendo, que a pesar de que a lo mejor algunos de nosotros estamos chaparritos, a lo mejor unos estamos altos, pero bueno, vamos creciendo y creciendo y creciendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, Dios nos pide crecer, pero sería injusto si no nos ha dado las cosas que necesitamos para crecer. En cambio, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer. Y lo más importante, la Biblia. Entonces, tenemos todas las cosas necesarias para ir creciendo, para ir hacia adelante, poniendo los ojos en Jesús, despojándonos de todo aquello que nos impida crecer. Y bueno, para terminar, para concluir, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 14. Creo que este no es el verso. Déjame ver si lo encuentro. No, es una disculpa, no es el pasaje que tenía
en mente. Pero bueno, vamos a leer para concluir Efesios 4 del 11 al 14, que habla de lo mismo, es el sentido con lo que quisiéramos finalizar y tener como conclusión. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito, Pablo? A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar, sinónimo de crecimiento espiritual, sinónimo de madurez, que vayamos hacia adelante. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? Hacia un varón perfecto, hacia un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Haciendo esto, dice, vamos a dejar de ser niños fluctuantes que somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Crecimiento numérico, pero también crecimiento espiritual. Y que aquellas frases que veíamos la semana de que no, poquitos pero fieles, mientras menos seamos, menos problemas vamos a tener, que eso quede totalmente descartado de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de ver las cosas. Nuestro Dios quiere que crezcamos y esa es la invitación, esa es la exhortación para cada uno de nosotros, empezando conmigo, crecer espiritualmente. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Ezequiel.